Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mirad, hoy tengo aquí a mi guerrera y a dos niños. ¿Cómo son? Bueno, vamos a esperar, vamos a ir viendo. Estoy viendo que os estáis ya conectando, fenomenal. Vamos a dejar un poco de espacio para que la conexión vaya arrancando. Yo ya me he puesto, no sé si lo veis, tengo ya el ventilador puesto del calor que tenemos. Hoy vamos a tener en directo a una persona especial que se llama Gina González. Gina está en Lima, en Perú, y bueno, el sistema nos unió en un momento dado. Ella, como bien dice, tiene dos grandes maestros que son Sebastián y Salvador, y es diseñadora y asesora de imagen, además de coach ontológica, aunque ella inició la carrera de psicología, pero al final acabó yéndose hacia el coaching. Está formada también en sistémico y vamos a estar viendo con ella un poco qué es lo que, ¿no? qué es lo que hay en esa parte interior, ¿no? Esas verdades que a veces nos cuesta encontrar, esas respuestas y el sentido a veces de muchas de las cosas que nos pueden ocurrir, ¿vale? Es decir, en concreto vamos a estar viendo todo lo que es la parte de autoconocimiento. Yo creo que ella ya está por aquí, creo que sí. Bueno, voy a ver que he conseguido mandarle la invitación. Es un tema muy interesante, además Gina tiene un camino de vida muy, 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 muy potente. Creo que ya está por aquí. Hola, Gina. Sí, ahí estás. Hola Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen Muy día para ti bien. y para las personas que están conectadas ahora mismo. Fenomenal, sí. Bueno, estamos viendo, no sé, no parece que la conexión esté muy alta, pero no pasa nada, ¿vale? Porque al final, como yo lo dejo grabado, para las personas que se unan posteriormente, ya sabéis, aquellas personas que os vayáis uniendo, que este es un espacio en el que podéis preguntar, en el que podéis lanzarnos cualquier comentario, ¿vale? Para que tanto Gina como yo que podamos daros respuesta o compartirlo sencilla y llanamente. Gina, ¿cómo estás? Que hace muchísimo que no nos vemos. ¿Qué tal todo? Bien, estoy bien contenta. Gracias por invitarme a tu espacio. Me es muy grato poder compartir contigo. Como bien ya decías, nos conocíamos un poco de haber llevado el tema también de sistémico. Estoy muy agradecida porque tengo mucha admiración hacia ti, la forma de cómo llevas los procesos, el que me hayas enseñado, para mí es un placer porque creo que desde esa nueva mirada he podido aprender muchas cosas para, como bien mencionabas, ¿no? Mi propio autoconocimiento, que creo que es algo que me ha apasionado desde siempre. ¿Qué te mueve, Gina? ¿Qué es lo que te movió a empezar ese camino? Porque al final, bueno, tienes también la profesión como diseñadora, como asesora de imagen. ¿Qué es lo que te llevó, qué te movió, ¿no? A empezar esa parte de autoconocerte, ¿no? Y empezar a encontrar respuestas a ciertas cosas. ¿Qué pasó? Creo que desde que era muy chica me movía mucho esta curiosidad mía del por qué me sentía de una o de determinada manera, qué era lo que me movía a tomar decisiones, por qué muchas veces terminaba diciendo sí cuando quería decir no. Y todas estas cosas siempre me llevaron a cuestionarme, ¿no? A preguntar por qué me pasa esto, por qué estoy sintiendo esto. Había mucha curiosidad. Afortunadamente, para mí en ese momento, pues mis padres de alguna u otra manera me ayudaban, me daban ciertos alcances y ciertas respuestas. Hasta que un día pregunté acerca de dónde estaba la felicidad, ¿no? Que creo que era una pregunta que me da bastante vuelta en ese tiempo y era como que mi padre me contó una metáfora, que para no irnos tan largo al tema, básicamente esa metáfora era un cuento en donde explicaban que la felicidad estaba dentro de nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí es donde viene toda esta búsqueda, ¿no? De ir hacia adentro. Y fue más o menos cuando tenía 15 años que ya tenía determinado a qué me iba a dedicar. En este caso es cuando me comienzo a averiguar cosas para estudiar psicología. Y como bien lo has mencionado, pude llevar la carrera más o menos aproximadamente entre 4 y 5 ciclos. Y fue ahí donde en un momento dije,
la forma por donde estoy yendo, siento que todavía no estoy preparada, porque sentía que de alguna u otra manera yo estaba como, también era más joven, imagino yo, y estaba como llevando estos conocimientos hacia una etiqueta, hacia algo global, ¿no? Como me estaba poniendo la etiqueta de, y de pronto con estos espacios que vas descubriendo, quizás estás como en este plano, ¿no? De una persona ansiosa, de pronto de una persona que tiene espacios de ataques de pánico. Entonces, no me gustó en ese momento lo que comencé a mirar y dejé la carrera. Es ahí donde me aboco a algo más, donde pueda trabajar igual con personas, pero desde un lugar más creativo. Entonces decidí estudiar diseño de interiores. Por cosas de la vida, por cosas de la vida conocí el coaching. Creo que a partir de ahí es donde cambia mucho porque es una filosofía distinta, ¿no? Esta forma de poder mirarnos desde un lugar más amable, desde un lugar más compasivo, creo que fue lo que me llevó a seguir en ese camino, porque era lo que finalmente creo que había buscado siempre, ¿no? El ir hacia adentro. Y eso es lo que creo que nos puede brindar esta herramienta tan poderosa. Sin duda, sin duda. ¿De qué manera conecta eso? O sea, ¿qué es lo que te hizo conectar esa resonancia, ¿no? ¿no? Con la parte del sistema? Porque al final a veces las personas me dicen, pero ¿cómo sé yo si me pasa algo con el sistema? ¿no? Bueno, yo siempre digo que cualquier cosa que se reitera en nuestra vida, ¿no? Y también si tenemos, o sea, hay varios tips, ¿no? Yo diría, ¿con cuál resuenas? Te digo, o sea, por ejemplo, tips muy concretos es eso, algo que se reitera. Otro tip muy concreto de algo del sistema es cuando no encuentras respuestas, o sea, es decir, has intentado buscar por distintas herramientas y siempre estás en el no sé. No sé, no soy suficiente, no, o sea, no encuentras el camino en un momento dado. También puede tener un alto contenido sistémico. Y también la parte un poco de cuando te ocurren cosas que no son lo que quieres, ¿no? Realmente. Si tú quieres, por ejemplo, conseguir éxito profesional y no consigues alcanzarlo, o éxito personal y tampoco, o quieres tener dinero y se te escapa, ¿no? Yo esto, ¿no? Cuando los clientes me dicen, es que haga lo que haga, se me va, o sea, consigo dinero y entonces se me rompe un montón de total y me vuelvo a quedar sin dinero, ¿no? O sea, ¿qué fue ese clic, ¿no? Que a ti te hizo, o sea, aparte, o sea, acabas de decir que descubriste el coaching y entonces vistes que desde ahí ese era tu camino, ¿no? ¿Qué te hizo indagar, ¿no? En la parte del sistema, ¿no? ¿Qué había ahí detrás? Ya, creo que en principio cuando comienzo a conocer el coaching y comencé a darme cuenta que básicamente todos mis, digamos así, esos conflictos internos que tenía venían acerca de las preguntas que me hacía o de las creencias, ¿no? Porque creo que todo parte de las creencias primero, ¿no? Las creencias que nos limitan, pero también las otras creencias que potencializan nuestras cosas internas, a lo que le damos valor. Entonces, creo que partiendo de ahí me di cuenta que si bien es cierto, para mí era importante saber de dónde venían ciertas cosas y las preguntas estaban dentro de mí, también es verdad que necesitaba conocimiento de afuera. ¿A qué voy? Conocimiento de saber qué me motiva, ¿no? A colocarme en diferentes espacios, por ejemplo, qué hacía que no tenga esta buena relación con el dinero, ¿por qué, por ejemplo, yo que soy mamá, como bien has mencionado al inicio, esto de que mis dos grandes maestros son mis hijos, por ejemplo, por qué yo como mamá me relacionaba desde un espacio u otro? Entonces, ahí es donde llega mi vida en sistema, ¿no? Maravilloso sistema, o todo lo que yo pude aprender, porque desde ahí entendí cuáles son los espacios determinados en donde yo me estaba moviendo y no lo estaba entendiendo, ¿no? Creo que, como te había comentado, uno de los espacios que, por ejemplo, llegó a, llegué a darme cuenta que no estaba tomando mi lugar era en el tema de la jerarquía, por ejemplo, ¿no? Que para mí era muy importante y que no lo estaba considerando, ¿no? El hecho de poder respetar a los que estaban antes, el hecho de poder dar visibilidad también. No solamente, yo te voy a hablar en este caso de un sistema más familiar, ¿no? En mi caso, que tenía que ver con eso. Luego el tema de la prevalencia, ¿no? Que primero están los papás, luego los hijos, era algo que yo no lo tenía tan el orden, yo no lo tenía tan interiorizado. Entonces no me daba cuenta que muchas veces por querer ser amiga de mis hijos,
me salía del lugar de mamá. Y eso generaba todo un desorden en mi casa y no lo entendía hasta que pude entender las leyes sistémicas y desde ahí colocarme en un lugar de mamá y de cumplir mi rol, que si bien es cierto, entendí que puedo ser amigable con mis hijos, no es lo mismo ser amigable a ser su amiga. Y esto es algo que, claro, que es mío, ¿no? Que es una creencia que yo he ido cambiando con esta información, por ejemplo. Sin duda. Bueno, muchas veces lo que nos ocurre es que esos patrones son patrones que de alguna forma, o bien por necesidad de pura supervivencia, ¿no? En nuestro propio sistema, porque justamente a veces lo que nos pasa es que venimos de entornos en donde nuestros padres no han hecho de padres. Y entonces esto hace que nosotros cuando tenemos hijos tampoco hacemos de padres de nuestros hijos, ¿no? Efectivamente estoy contigo en que todo esto es un proceso muy inconsciente y al final mientras que tú no lo solucionas, ¿no? Yo esto siempre lo digo, que muchas de las cosas que nos pasan, tanto a nivel profesional, ¿vale? Como con la familia que nosotros creamos, ¿no? En muchos momentos está muy conectado con esa parte de nuestra familia de origen. Mientras que no seamos capaces de poner orden, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y de respetar esas leyes dentro de nuestra familia de origen, es muy complicado que podamos hacerlo con la nuestra propia, ¿vale? Entonces, una vez que consigues colocarlo con la tuya, normalmente el resto también se coloca, ¿no? Qué interesante. ¿Qué otros descubrimientos te han... o sea, ¿dónde te ha movido esa parte del autoconocimiento, Gina? ¿A dónde... O sea, cuál es... Porque hablabas antes de la felicidad, ¿no? La felicidad está en el interior. Pero la felicidad no es algo que podamos tocar. La felicidad no es algo que podamos... O sea, ¿cómo yo puedo saber que tú eres feliz? O sea, que realmente... ¿Sabes? ¿Qué es lo que tienes internamente para decir, ahora sí soy feliz? Creo que en mi caso, y es algo que he ido descubriendo a lo largo de mi proceso, es entender que para mí la felicidad es estar en un estado de paz, ¿no? En un estado de paz, de tranquilidad. Y me he dado cuenta a lo largo de este proceso es que ese espacio de paz y de tranquilidad es saberme que estoy conectada a mi presente, porque en este presente es donde de alguna u otra manera las cosas que suceden tienen un peso real, porque antes yo tenía esta tendencia de irme bastante al pasado, me sigue pasando mucho, claramente, pero es una cuestión de práctica, del día a día, ¿no? Del ser consciente y decir, estoy aquí y ahora. Y muchas veces cuando sucede en estos espacios en donde me voy hacia atrás, paro un ratito, respiro y digo, ¿esto que estoy interpretando realmente está sucediendo aquí y ahora? ¿O me está conectando con una emoción pasada? Entonces, si hablamos de felicidad, creo que para mí, ahora mismo, es poder conectar con esos espacios de paz, que antes yo pensaba que estaba afuera, ¿no? Que estaba en el entorno. Y yo decía, ¿qué tengo que hacer para que la paz, para tener paz, ¿no? Y era como tener paz, pero de afuera. Entonces, poco a poco he ido entendiendo que la paz es algo que, como dice mi terapeuta, por derecho nos pertenece. Y a veces no somos conscientes de eso. Y estamos como constantemente buscando afuera, pero realmente está dentro de nosotros. Y es, creo, en mi caso, la forma en que yo interpreto las cosas que me van sucediendo, ¿no? Y como te decía al principio, que tienen que ver con estas creencias que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, me voy dando cuenta ahora que hay muchas de esas creencias que no me pertenecen y hay otras tantas con las que digo, sí, me identifico ahora mismo con esto. Probablemente en un futuro estas creencias que tengo ahora sean algo que pasen y ya no me identifique, pero ahora mismo hay cosas con las que me identifico, ¿no? Unas más que otras. Sí, es verdad que muchas veces, y bueno, eso es parte del niño, ¿no? O sea, al final el niño en el entorno familiar da por válido las creencias de la propia familia y entonces, bueno, vives desde ahí, esa parte lo sabemos, ¿no? Que a través de nuestras creencias y nuestros valores al final mueven prácticamente en toda nuestra vida, ¿no? Y muchas veces esas propias creencias no son nuestras, son de nuestro entorno y están muchas veces además como enfrentadas con lo que realmente queremos para nuestra vida, ¿no? Qué importante, ¿no? Tomar esa parte de toma de conciencia, ¿no? Yo creo que al final todo lo que estás comentando es verlo, ¿no? Es como digo yo, es esa toma de conciencia. Para mí una de las cosas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, del trabajo sistémico, es que te ayuda mucho a ver más allá de lo que te estás diciendo, ¿vale? Sino tomar realmente, entender, ¿no? Para poder resolver. El otro día leía un artículo que decía que una vez que lo has visto, es muy complicado que realmente no puedas tomar acción sobre ello,
¿vale? Normalmente cuando no hacemos nada es porque estamos buscando respuestas, pero una vez que las encontramos, normalmente solamente, o sea, el mero hecho de tomar conciencia de cuál es ¿no? el juego, esto hace que ya podamos verlo de otra forma y gestionarlo de otra manera. O sea, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Esa parte, de ahí esa parte del autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo han sido tus tomas de conciencia? ¿Han sido paulatinas? ¿Han sido a picos? Han sido paulatinas, de hecho creo que muchas veces yo he querido provocar que sea a picos porque tenía esta idea de llegar a un lugar. Yo me acuerdo que antes cuando iba a terapia decía, ¿y cuándo voy a terminar? ¿Cuándo me vas a dar de alta y me vas a decir que ya no necesito venir nunca más? Entonces, porque siempre estaba como, quiero llegar aquí, quiero sanar, tenía esta idea de, quiero sanar, quiero trascender esto, quiero trascender lo otro, mi relación con mi dinero, con mi familia, con mis hijos, ya quiero llegar aquí. Entonces creo que yo misma era como que provocaba que los picos sean así. Ahora he entendido que es mejor un día a la vez, porque desde un día a la vez puedo conectar con ese presente y el presente ya de por sí trae un montón de aprendizaje. Solo basta abrir los ojos, ¿no? Y abrazar esas cosas que llegan, porque creo que desde ahí es como que esos aprendizajes se quedan realmente. Antes no, era como, yo me llenaba de información, leía un libro por acá, un libro por allá y hacía un montón de cosas que creo que ahora he aprendido como un día a la vez, pasito a pasito, y desde ahí puedo conectar mejor con esos Paso aprendizajes. Y a paso. hablando de lo que decías antes, de qué importante es mirar, totalmente de acuerdo con esto que acabas de compartir, porque no sé si recordarás una de las sesiones que tuvimos ya después que me enseñaste todo el tema de las leyes sistémicas y cuando constelamos el tema de mi madre, yo pude darme cuenta de cosas que no era capaz de ver antes. Creo que para mí fue bastante rica esa información porque pude mirar que había muchas lealtades ciegas, que había muchas formas de mi comportamiento que yo de alguna u otra manera inconscientemente estaba repitiendo en mi día a día. Entonces, para mí fue bien interesante constelar. Creo que es uno de los aprendizajes más ricos que he tenido en todo mi proceso, porque se ha ido viendo reflejado en el día a día, ¿no? En mis cambios. Por ejemplo, yo tenía esta sensación de culpa de irme a trabajar, ¿no? Había una sensación muy grande de culpa para mis hijos, sentía que los abandonaba y esta sensación venía desde adentro, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué siento esto si igual yo les dedico tiempo? O sea, ni siquiera era que yo trabajaba todo el día, sino era como un par de horas que le estaba dando a mi proyecto. Pero luego cuando no me iba, sentía que me abandonaba a mí misma. Y había ahí como una confusión. Creo que después del tema sistémico pude entender mucho más de dónde venían todas estas sensaciones, de dónde yo estaba copiando ciertos modelos y también desde qué lugar. Entonces eso me sirvió incluso para poder como en la realidad, en el día a día, en el presente, poder cambiar el juego, por decirlo así, porque fue como un poco automático en donde ya mis hijos estaban más tranquilos, ¿no? También es verdad que perciben, ¿no? Perciben, yo en este caso con mi hijo pequeño, yo digo, ¿no? Él percibe cuando yo me siento angustiada, cuando estoy con miedo, si tengo culpa, él lo percibe. Entonces, desde ese espacio creo que yo pude ir yéndome a trabajar más tranquila, desde un espacio de decir, ok, esto no es verdad lo que yo me estoy contando, no estoy abandonando a mis hijos, sí me dedico a ellos, pero también es importante que me dedique a mí También, misma. Entonces creo que desde ahí fue una mirada totalmente distinta. sin duda. Bueno, ya hablamos de la mirada sistémica, ¿no? O sea, al final la mirada sistémica es importante porque muchas veces sencillamente un pequeño cambio de perspectiva, ¿sabes? Desde dónde estás mirando la situación, te da un montón de respuestas, ¿no? Y es verdad que esto es muy peligroso porque a veces nos decimos un montón de cosas también aprendidas, ¿no? Aprendidas en en nuestro propio entorno que al final nos está machacando, ¿no? Permanentemente y que no nos permite avanzar, ¿no? En ese autoconocimiento. También comparto contigo eso del paso a paso. Yo creo que también son momentos, hay momentos en los que ¿no? Tenemos como más, yo por lo menos, también desde mi experiencia, también un poco más esa necesidad de decir, necesito ver, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego, yo creo que según vas
según vas obteniendo respuestas o entendiendo ciertas cosas, es cuando permites que las cosas vayan, ¿no? Vayan, es como si, yo siempre digo que yo no he dejado de solucionar, o sea, yo sigo teniendo mis cosas, ¿no? Y mis temas y cosas en las que me engancho y me atranco, y, ¿vale? O sea, no estoy en la percepción ni en el limbo, ¿no? Permanente. Pero sí que es cierto que lo miro desde otro sitio, ¿no? Y todo el camino que ya he andado, esto me ayuda, ¿no? A esa parte que dices tú, ¿no? De poder estar en paz y en calma, ¿no? Y sobre todo no culpabilizarme. Mira, hoy tenía una masterclass esta mañana que ha salido esa parte de la culpa, ¿no? De qué manera nos sentimos culpables a veces en las decisiones que tomamos y esa culpa solo está aquí, ¿no? Solo está en nuestra cabeza, en realidad no es real, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vamos un momento con la parte del equilibrio, ¿no? Porque estabas hablando de los niños, ¿no? de irte, de esto. ¿No crees que todo eso está muy conectado con esa parte del equilibrio entre lo que damos, lo que pedimos, lo que recibimos? ¿Vale? De qué manera todo eso está interconectado, ¿no? Tal cual, yo creo que antes también no era consciente acerca de eso, ¿no? Del hecho de desde qué lugar uno da. Porque, por ejemplo, yo tenía en ese entonces esa parte mía en donde daba y yo decía, no, es que yo doy y no espero recibir nada a cambio, yo lo doy desde el corazón y yo fui creando relaciones en donde había una descompensación, ¿no? Un desequilibrio, que yo me contaba en mi cabeza que no pasaba nada, pero realmente sí pasaba. Y a lo largo del tiempo me fui dando cuenta, ¿no? Que como bien dicen en la parte sistémica, creo que la única parte en donde hay un desequilibrio, por decirlo así, es lo que le damos a nuestros hijos, porque se los damos desde el amor y es algo que siempre le vamos a dar y el orden, digamos, o el equilibrio se da cuando ellos a través de eso que han recibido de sus padres lo pueden entregar a sus hijos, ¿no? Al propio sistema. Entonces, creo que es la única relación. Entonces, creo que yo he aprendido a vivir más en ese equilibrio. También entender que el equilibrio puede ser dinámico, porque como bien decías antes, esto de querer llegar a un lugar, yo soy muy de, o sea, si bien es cierto, estoy aprendiendo a estar en el presente y a conectar, también es verdad que hay espacios en donde digo, no, es que quiero saber esto y de nuevo, ¿no? Y de nuevo, entonces respiro y digo, Gina, toda esta parte ya la has transitado, ya la has vivido, entonces vámonos con calma, ¿no? Pero hay cosas que no se terminan ahora. También es verdad que hay cosas que por más que nosotros lo miremos en ese momento, se resuelven en cierta parte, pero luego, después de un tiempo, vuelven a salir cosas que no se habían visto. Porque es como tener un objeto, no sé, yo por aquí tengo este ventilador manual. Entonces, ahora está cerrado. Puede ser que yo lo vea de esta manera en principio, cuando voy al sistema, ¿no? Se abre, ¿no? Y de pronto yo lo veo de esta manera, pero me faltó verla de esta manera. Entonces creo que siempre hay más por ver, ¿no? Siempre hay más por ver. Sin duda, sí. Yo sabes que siempre digo que, eh, pero aunque se reiteren, porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando tengo momentos, ¿no? En los que digo, otra vez está aquí esto, estoy contigo en que no es ni desde el mismo sitio y sobre todo lo detecto rápidamente y sobre todo analizo qué es lo que me está diciendo, ¿no? O sea, analizo qué es lo que he hecho en otras ocasiones y qué es lo que me falta por hacer, ¿vale? Porque a veces hemos hecho un pequeño cambio y vuelve a aparecer porque tenemos que hacer otro, ¿no? Porque hay alguna parte en la que seguimos ahí enganchados, ¿no? Entonces, la verdad es que tener toda esa parte de autoconocimiento, o sea, de saber cuáles son las reglas del juego y cuáles son nuestras reglas del juego, yo creo que eso es muy importante, es súper poderoso. Yo invito a todas las personas a que hagan ese ejercicio, ¿no? De tomar conciencia de quiénes son, de cómo juegan las reglas del juego, ¿no? Porque esto les va a ayudar en muchos momentos a realmente vivir desde donde quieren vivir, ¿no? Si tuvieras que Así pedirle es. algo a Papá Noel, ¿qué le pedirías para... Qué buena pregunta. No me lo había planteado, pero creo que sería la oportunidad de seguirme mirando. Creo que sería eso, pero cada vez con más amabilidad. Más amabilidad porque todavía sigo trabajando en mi diálogo interno.
muchas veces me atrapo siendo dura conmigo misma, muchas veces me atrapo diciéndome cosas inadecuadas, entonces digo, wow, ok, un día a la vez, ¿no? De nuevo, empecemos. Entonces, creo que eso, pediría más amabilidad hacia mí misma, porque creo que mientras más amable sea conmigo misma, también podré serlo con mi entorno, ¿no? Eso. Bueno, pero qué importante que tú misma seas consciente cuando esto ocurre. ¿Sabes lo que te digo? Porque esto es lo importante. O sea, lo importante no es... Porque o sea, hay tantas cosas que tenemos tan aprendidas, tan arraigadas, tan dentro de nosotros, que es complicado, ¿no? Corregir, vamos a decirlo así, ¿no? O hacer un cambio radical, absolutamente, ¿sabes? De todo, ¿no? De cómo enfocamos, de cómo vemos, de si tenemos esa tendencia, que esto es muy humano, lo de irnos, pues de no estar en el presente y estar todo el rato saltando para adelante, para atrás, ¿vale? Esto es muy de la... O sea, es un tema de cómo funciona también nuestro cerebro, ¿no? Igual que, como siempre digo yo, ¿no? La parte de esa causa-efecto. O sea, nuestra mente está diseñada para que nosotros pensemos que hacemos esto, pasa lo otro, ¿no? O si me ha pasado esto es porque hice lo otro, ¿vale? Y realmente el sistema no funciona así. O sea, la causa-efecto dentro de lo que es la parte sistémica no es cierto, no es tan así, aunque nos lo parezca, digamos, en nuestra visión de la realidad. Incluso eso, ¿no? Sabemos, y está demostrado a ciencia cierta, que nuestra visión de la realidad está completamente sesgada por nuestros sentidos, por nuestros aprendizajes, por las creencias que tú decías, O sea, hay un montón de cosas que hacen que la misma vivencia, la misma experiencia, tú y yo lo vivamos completamente distinto, ¿no? Entonces, qué importante tener esa capacidad a través del autoconocimiento de tener los chivatos, ¿no? Y es una de las cosas que también más agradezco. El que es verdad que hay cosas que todavía me queda camino por andar, pero poder yo misma detectarlo y decir, stop, ¿sabes? Matilde, por ahí no, porque tú misma te estás haciendo trampa, me parece súper potente. O sea, yo creo que es de las cosas que a mí por lo menos más me ayuda, ¿sabes? En ese día a día, ¿no? Si tuvieras imagínate que, Gina, que eres una sabia poderosa, que lo eres, ¿qué le dirías a las personas que nos puedan estar escuchando y las que nos escuchen posteriormente, si no han llegado a ese punto, ¿no? De decir, de tomar conciencia de que el autoconocimiento es fundamental para todo, para liderar nuestra vida, para ser felices, o sea, para absolutamente todo, ¿no? ¿Qué les dirías? Yo les diría que su verdad interior vale mucho, que conecten con esa verdad interior de ese momento, porque lo que en ese momento viene a ti es lo que necesitas, no lo que viene mañana, ni lo que estuvo ayer, sino el hoy, ¿no? Ahí hay muchas cosas para sacar. Y lo digo de esta manera porque a veces me pasan situaciones y yo me pregunto, ¿esto que estoy sintiendo es verdad? ¿Esto que me estoy contando ahorita es verdad? Y creo que eso es lo que me ayuda en ese momento. Entonces creo que eso podría ser una herramienta poderosa, ¿no? El ir hacia adentro siempre. Mirarnos dentro, Sí. mirarnos dentro. Sí, qué interesante, ¿no? Y qué difícil, ¿no? A la vez, porque yo creo que ahí es donde más trampa nos hacemos, ¿no? En muchos momentos cuando nos miramos hacia adentro. Aunque, bueno, yo también invito a las personas, ¿sabes? Si hacen ese ejercicio, a que tengan en cuenta que muchas veces el compartir todo esto y trabajarlo con un profesional, como puede ser Gina, como puede ser yo, como puede ser muchas otras personas, esto ayuda, porque a veces lo complicado es hacer el autotrabajo. Yo siempre digo que yo misma, aunque haya cosas que gracias a Dios, igual que a ti, Gina, me salta el chivato, hay algunos aspectos que necesito trabajarlo con una persona que no sea yo, porque yo misma, a mí misma, a veces me hago un poco de trampa. Entonces es importante que transitemos ese camino. O sea, por suerte, afortunadamente, en este siglo en el que estamos viviendo, esto es algo que está muy a la orden del día. O sea, que cualquier persona puede acceder. Hay especialistas y expertos en un montón de disciplinas, de temas. O sea, podemos buscar a alguien que sea algo muy, muy, muy específico. Pero es verdad que es importante que las personas hagan ese ejercicio de autoconocerse, ¿no? De detectar
qué es lo que pasa dentro. Mira, me estoy acordando ahora mismo de una clienta hace, bueno, esta semana en concreto, eh, no detectaba sus emociones, ninguna. Qué complicado, ¿no? O sea, transitar por esta vida sin, sin poder detectar, ¿no? Que las emociones que estás viviendo, para mí es como vivir a ciegas. Y hay muchas personas que están en ese peldaño, ¿no? Que yo también he estado, ¿no? O sea, yo también, todo esto, o sea, yo creo que, ¿qué cosas has, mira, te lo devuelvo a ti, ¿no? ¿Qué cosas has trabajado realmente, sabes, que digas, esto cambió, ¿no? Cambió por completo de cuando empezaste, ¿no? Con el camino de autoconocimiento. Creo que una de las cosas que dices, y partiendo de lo que mencionabas acerca de tener a alguien que nos acompañe, creo que es muy importante. Si bien es cierto, la verdad está dentro de nosotros siempre, nuestro ser interior siempre nos va a mostrar el camino. Se necesita muchas veces que alguien nos haga de espejo y nos haga la devolución de lo que no estamos siendo capaces de mirar. Como yo mencionaba al inicio, yo tengo una persona que me acompaña, en realidad dos, una persona que es mi terapeuta individual y otra terapeuta que me ayuda con el tema de la crianza de mis hijos. Entonces lo he dividido de estas maneras. Entonces, claro, ambos me acompañan a mirar lo que no estoy siendo capaz de mirar, porque a veces, como dice, sucede que nos hacemos trampa. Entonces, una de las cosas que creo que me ha costado transitar ha sido el tema del control, ¿no? El hecho de querer controlar lo que sucede fuera. Entonces, aún hoy en día es algo que me cuesta. Viniendo de un espacio donde yo me relacionaba mucho y me sigo relacionando desde un plano exigencia, ¿no? De exigencia, de perfeccionismo y de que como mamá creo de que si hace esto de tal manera está perfecto, así lo tiene que hacer, ¿no? Entonces me atrapo muchas veces en esos espacios de control, donde no doy espacio para que la otra parte, que en este caso pueden ser mis hijos o mi marido, pueda también desarrollarse desde un lugar en donde cada uno pueda tomar sus decisiones, donde él también cuando yo no estoy pueda hacerse cargo a su manera, ¿no? Porque yo tenía esta tendencia de, me iba y decía, uy, seguro que no está, el horario no se está cumpliendo, ¿no? El horario que dejaba en casa. Ay, no, seguro que no le daba la mazamorra a mi hijo a tal hora. Y llegaba y efectivamente, ¿no? Cuando Todo veía que eso no había seguía. ocurrido. Exacto, exacto. Entonces yo era como ya me estaba preparando para todo lo que en mi mente estaba creando esa realidad. Entonces creo que es algo que todavía me cuesta muchísimo, es algo que todavía estoy ahí. Y es más, acá tengo un cuadernito que yo me apunto algunas cosas. Voy a compartir algo, por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Qué cosas están verdaderamente bajo mi control? ¿No? Es una pregunta que me hago siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma en la que comunico mis sensaciones y percepciones, ¿no? Y los juicios que hago sobre mí y otras personas, la interpretación que tengo de la realidad, la historia que me cuento respecto a un tema, ¿no? Mi discurso interno. Entonces, cada vez van saliendo más cosas que me van dando como, digamos, la oportunidad de qué sí puedo controlar, ¿no? Pero que depende de mí. Entonces ya eso me da un espacio como estar ocupada en esas cosas que Lo sí puedo mío. controlar, en lo mío y dejar el resto en paz. Pero Y eso dejar el entorno que sean, ¿no? Que sean ellos mismos. que Sí. sea. Bueno, pero todo eso, Gina, volvemos volvemos al inicio de esta increíble conversación que estamos teniendo, es autoconocimiento. O sea, al final, si no no nos damos ese espacio, ¿no? Para saber dónde nos hacemos trampa, ¿vale? Yo también suelo, o sea, yo suelo tener un poco esa tendencia de auto, ¿cómo decirte? Considerar que todo lo que ocurre o no ocurre, sí o sí es una consecuencia de algo que yo he hecho. Y no siempre es así. Es más, en la mayoría de los casos no lo es, ¿vale? No tiene nada que ver conmigo, ni con lo que yo he hecho, ni el otro día, ¿no? En una conversación decía, mira, es que ¿no? Mi valía, vamos a decirlo así, o sea, mi valía, mi valor, quién soy,
no está en tela de juicio, no está encima de la mesa. Pase lo que pase o ocurra lo que ocurra alrededor mío, ¿no? Entonces, ¿de qué manera todo eso, al final, si no lo trabajamos continuamente, yo esto me lo tengo que repetir muchas veces, ¿vale? Porque a veces me desvío, ¿no? Y entonces alguien hace algo y digo, ¡ah! Esto, ¿sabes? Y digo, es que igual yo hice algo y luego, ¿sabes? Digo, no, yo hago un poco este mismo que tú haces, ¿no? O sea, cojo papel y digo, a ver, ¿qué es lo que pasó, no? Esto, ¿qué es lo que dice? No, esto no tiene nada que ver conmigo, es un tema suyo, no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? Y por lo tanto no tengo nada que hacer. O sea, tengo que buscar una vía para conseguir lo que yo quiero por otro sitio, y ya está. Esto, ¿sabes? Ahí ha quedado, ¿no? Pero es verdad que nuestra mente está diseñada para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Del causa-efecto. O sea, yo, para mí, una de las cosas más potentes, ¿no? que me descubrió el sistémico es esa visión de lo global, ¿no? De cuántas cosas están influyendo en un momento dado, ¿no? O pueden estar influyendo en mi día a día, que no tienen nada que ver conmigo y sobre las cuales yo además no puedo influir, ¿no? Y de qué manera muchas veces nuestra mente está enganchado en ese rifirrafe, ¿no? En esa parte, ¿no? Que dices tú de... Yo no sé si mi caso es control, yo creo que no es tanto... No, yo creo que yo me voy más al perfeccionismo, ¿no? O sea, yo tengo el síndrome de... Pues he sufrido la parte del perfeccionismo, ¿no? De ese intentar hacerlo bien, ¿no? Casti nos dice, así es, un besazo, Casti. Entonces, todo esto, insisto, estoy completamente, ¿sabes? El autoconocimiento es fundamental. Cuanto más nos conozcamos internamente, más fácil en un momento dado, ¿sabes? Tendremos capacidad de reaccionar. Esto que te decía, ¿no? Yo recuerdo cuando, esto yo creo que a ti que yo creo que lo he comentado, ¿no? O en alguna formación o cuando hemos estado en one-to-one. Para mí fue muy sorprendente la primera vez que yo bueno, que tomé la decisión de ir a un psiquiatra, ¿no? A hacer psicoanálisis. Y también digo aquí públicamente, no me ocurría nada gravísimo, ¿eh? Que no, o sea, sencillamente una tercera pareja no adecuada y un jefe no adecuado, y dije, algo pasa, ¿no? Algo pasa, Matilde, algo tienes que ver tuyo, ¿vale? O sea, no puede ser que estés siempre pensando que mala suerte, ¿no? Que cómo te ha ocurrido esto o lo otro, ¿no? Y esto me llevó al psicoanálisis. Y recuerdo perfectamente que una de las, o sea, cuando vi la cara de la psiquiatra, porque lo primero que me preguntó es si yo soñaba, ¿no? Pues, no, hace años, no. De pequeña sí, pero no, gracias a Dios, hace muchísimos años que no sueño, ¿no? Y la cara, imagínate la cara de la psiquiatra, ¿no? Bueno, gracias a Dios. Yo estaba convencida que era que dejar de soñar haya sido lo mejor que me había pasado en mi vida, ¿vale? Imagínate cuando descubrí que era lo peor que me podía haber pasado en mi vida, ¿no? Y esto me llevó a muchas otras cosas, ¿no? A esa parte, ¿no? De, de qué manera tapaba unas emociones con otras, de qué manera mi enfado en realidad era tristeza, o sea, cómo descubrir todo eso, ¿no? Y sobre todo cómo descubrir, yo había desconectado también muchas emociones en mi propio ser, ¿no? Entonces, y todo eso fue el autoconocimiento, o sea, es que es como la llave, ¿no? La llave que empieza a abrir, ¿sabes? Un montón de respuestas y un montón de cosas. ¿Qué fue lo más potente has dicho antes la parte de la jerarquía, ¿no? La parte sistémica, ¿no? ¿Cuál fue el mayor momento ajá, ¿no? De decir, era esto, ¿no? Lo que llevo años sin lograr ver. ¿Qué fue? Creo que un poco también partiendo de lo que acabas de compartir, que quiero hacer ahí un paréntesis para poderte responder antes lo del tema de la jerarquía. Dime. Qué importante esto que cuentas, porque a mí me pasaba, por ejemplo, el hecho de, tengo la tendencia a racionalizar las cosas, entonces desde muy chica he tenido esta forma de relacionarme con el entorno, de ser bastante racional, y esto no me permitía conectar con mi parte emocional. Creo que he tenido que hacer mucho trabajo interior para poder conectar con mis emociones y darme los permisos de sentir estas cosas. Entonces, me acuerdo que cuando comenzó a suceder esta parte de comenzar a conectar con ambas cosas, sentía como
esta sensación de ansiedad, ¿no? Procesos ansiosos, que incluso yo iba a terapia y le decía a mi terapeuta, necesito que me mediques ya, porque esto está saliendo de control. Nunca en mi vida me había sentido de esta manera. Entonces, bueno, gracias a él pude entender que en ese momento presente no estaba sucediendo nada diferente para que se me active una ansiedad. Era la nueva sensación mía de poderle darle permiso a mi cuerpo para sentir, nada más que eso. Entonces, era como nuevo para mí, me daba miedo, como no, era como aprender a danzar en otros ritmos. Entonces, qué importante esto que cuentas, porque el tema del sentir, del conectar, del recordar, del tema de los sueños es importante. A veces yo creía y decía, bueno, como yo no siento las cosas de tal manera, también creo que me pasaba que no me permitía empatizar con los demás. No era como, pero ¿por qué no te paras, no? Si esto no duele tanto en la vida. Pero no entendía que cada persona tenía las formas de procesar las cosas, las formas de mirar, y ahora que yo me doy permisos de sentir, creo que puedo desde este lugar ser más empática también y entender que nada es absoluto también, ¿no? Que el aprendizaje de uno no va a ser igual al aprendizaje del otro. Entonces, desde ahí también, y viendo el tema sistémico, el tema de la jerarquía y demás, que creo que es como comenzar a dar dirección a las cosas, ¿no? Entender qué cosas tienen prioridad. Creo que para mí ha sido importante sobre todo esa parte y el tema de la prevalencia, que creo que es algo de lo que ha tenido más impacto en mi vida. Mira, nos dice Casti, la maravilla del autoconocimiento nos lleva a una fluida autogestión, sin duda, sí. O sea, es una manera, cuando, bueno, es un trabajo, no digo sencillo, es un trabajo que nos lleva a esa parte, ¿no? A ser capaz de autogestionarnos en la mayoría de las cosas, ¿vale? Casti, ahí te diría que no en todos los aspectos, porque yo creo, lo hablábamos antes, Gina y yo, que hay ciertas cosas que siempre requieren de la ayuda de un especialista, porque incluso nosotros mismos nos hacemos trampa y necesitamos que otra persona nos ayude, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Esa parte, bueno, la parte, decías ahora, la parte de la prevalencia, ¿no? Del orden en la familia. Bueno, es que es fundamental, Gina. Ten en cuenta, si no tenemos orden en nuestra familia de origen, eso significa que tampoco tenemos también desorden en nuestra familia, en la que nosotros generamos, y también profesionalmente, ¿vale? Con lo cual, se estará preguntando a la gente cómo lo podemos saber, ¿no? Si esto nos está ocurriendo. Pues esto, podemos saber si esto nos está ocurriendo cuando nos sentimos siempre como que estamos desubicados, cuando tenemos, yo qué sé, por ejemplo, problemas con la autoridad, problemas con, pues eso, ¿no? Nos hacemos amiga de nuestros hijos. O sea, normalmente cuando todas estas cosas ocurren es porque hay un tema en esa parte de la prevalencia, ¿no? Y es fundamental mirarlo, porque si no lo que va a ocurrir es que vamos a repetir ese patrón, ¿no? Hoy me decía un cliente, es que estoy horrorizado porque me estoy tomando conciencia, ¿no? Está haciendo un proceso importante de desarrollo personal y profesional, y dice, es que lo que me está ocurriendo es que se me están poniendo aquí decimos, no sé si vosotros lo decís también, los pelos como escarpias, ¿no? O sea, que está como en shock total de lo que está descubriendo, porque claro, se está dando cuenta que está repitiendo un montón de patrones que casi se había jurado a sí mismo no repetir. Así sucede. Y qué interesante esto que mencionas, porque creo que, como decía antes, en el presente se van viendo las cosas que suceden y el presente te va dando la información. Por ejemplo, algo que tiene que ver con el tema de la prevalencia. Un ejemplo chiquito. Mi hijo, el pequeño, antes dormía con nosotros en la cama, cuando era más pequeño. Ahora le está costando esa transición de quedarse toda la noche en su cama. Y algunas veces se pasa en la madrugada y cuando amanece a veces se queda ahí, luego dice, esta es mi cama, ¿no? Es como no deja que mi esposo se eche en su lado y él se echa ahí. Esta es mi cama y este es mi espacio y este es mi lugar. Entonces hemos aprendido a decirle, no, este no es tu lugar, esta cama es de papá y de mamá. A veces vienes de invitado, pero este no es tu lugar, este no es tu espacio. Porque antes lo que hacía mi esposo era como, bueno, ya que se quede ahí. Y él como comenzó a agarrar ese hábito y me di cuenta y dije, no. Ahora es como, ¿me puedes prestar este espacio? Sé que este no es mi espacio, pero puedo venir y echarme aquí. Entonces es como, en los pequeños detalles
uno va como adquiriendo estas creencias, ¿no? Y se va descolocando de los espacios que realmente uno debe ocupar en el sistema. Y es bien interesante porque ahí va sucediendo ya que luego en ese aprendizaje desde pequeño te vas descolocando en otros espacios y en otros espacios y era lo que a mí me había sucedido, pues, ¿no? Y creo que con esta información yo pude trascender a otras formas de vida. Creo que es importante. Sin duda, sí. Gina, un auténtico placer conversar contigo. Te veo radiante, te veo Gracias, feliz. para mí es un placer. Gracias por haberme invitado a este espacio. Lo he disfrutado mucho. No sé si quieres compartir algo más con las personas que nos están escuchando o que nos vayan a escuchar posteriormente, sobre dónde pueden encontrarte, si tienes ahora mismo algún proyecto, si tienes alguna cosa que quieras compartir con la audiencia. Por mí, feliz. Bueno, que ahora mismo yo también estoy en esta transición de ir ordenando mis espacios también profesionales y hacia qué lugar me quiero abocar. Y básicamente algo que creo que es importante para mí es seguir trabajando el autoconocimiento y desde ese espacio ir compartiendo también en mi espacio de Instagram que ya estoy creando y con mi marca también, es que al final el autoconocimiento nos va a llevar hacia un espacio de bienestar. Creo absolutamente en eso y que desde ese lugar de bienestar podemos conectar mejor tanto en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, con nuestros amigos, con nuestro entorno, y es algo del día a día, ¿no? Eso es algo que yo voy entendiendo, que es algo del día a día. Si no se practica día a día, pues nosotros de nuevo volvemos al automático, ¿no? Es como, ¿cómo podemos desaprender? Si hemos aprendido a manejar bicicleta, ¿cómo podemos desaprender eso? Ya está ahí de forma automática. Sabemos manejar bicicletas, si hemos aprendido a manejar un carro es de forma automática. Entonces siempre vamos a volver a esos espacios que de pronto están automatizados. Entonces ese es un trabajo del día a día, de ir y decir, ok, esto que está automatizado no me está sirviendo en mi día a día, no me genera bienestar. Entonces, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué estoy anclado a esto, no? Y desde esa mirada por cambiar eso. Porque finalmente la tranquilidad y la paz que vamos a encontrar en nuestro propio proceso es algo que va a ser cada vez más duradero en el tiempo. Seguro que sí. Autogestión, ser capaces de tomar conciencia de que todo eso está ocurriendo, ¿no? Y estoy contigo, ¿no? O sea, yo creo que hay una cierta creencia o algunas personas piensan que este camino se puede transitar sin esfuerzo, ¿no? Sin poner algo de nuestra parte y eso no es así. Efectivamente, para bienaventuranza de algunos, hay tramos que serán fáciles en un momento dado de transitar y de modificar y otros que efectivamente estoy contigo, que se repiten y se repiten porque están muy arraigados en nosotros y forma parte también a veces de nuestro propio destino y de ese propósito para el que estamos aquí. Con lo cual, esto, la vida nos lo vuelve a poner delante una y otra vez. Pero no pasa nada. Cada vez lo haremos desde un sitio diferente y desde un sitio mejor. Gina, Así es. un placer. Me alegro un Igualmente, montón Matilde. verte. Te veo de verdad, de corazón, te veo fenomenal. Te veo muy en el camino. Mis mejores deseos para ese proyecto de bienestar, de autoconocimiento y bienestar. Luego dejaré en la grabación tu Instagram para aquellas personas bueno, que quieran empezar ese camino, ¿vale? Que quieran estar acompañadas por alguien que tiene experiencia ya y sobre todo herramientas, ¿no? Y técnicas, ese cuaderno, el cómo hacerlo, ¿vale? El cómo estar ahí viendo y observando, ¿vale? Desde la parte más técnica, porque al final a veces lo que nos pasa a las personas es que no tenemos esa sabiduría y necesitamos a alguien sabio como tú para que nos ayude a transitar ese camino. Gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. Gracias a las personas que se han conectado, a los que nos verán después y seguimos en el próximo Pregúntame Cómo, ya no sé muy bien si es la semana que viene o la siguiente. Y gracias de corazón. A ti, gracias por abrir estos espacios también. Gracias, Gina. Cuídate un montón. Chao, Matilde. Chao.